¿Qué tal? Muy buena tarde. Esto es Entorno, programa de análisis político, económico y social. Y ya nos encontramos en lo que es nuestra segunda temporada, donde usted lo podrá ver a través de las plataformas www.imparcialdehuatusco.com y trc.com. Presento de izquierda a derecha, como siempre nos habían acompañado a lo largo de la primera temporada, y también se encuentran con todos nosotros al doctor Víctor Hugo Vargas Perales. Doctor, muy buena noche. Muy buenas noches, mi querido Marco Antonio. También quiero agradecer aquí a mi amigo Daniel Méndez, que nos acompaña, y es un gran placer estar nuevamente aquí dialogando, analizando lo que acontece dentro del entorno político de nuestro estado y de nuestro país. Y al público en general que nos recibe en su casa, muchísimas gracias, es un placer estar. Al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Marco, muchas gracias por la invitación que me haces. Saludo con un gran respeto al auditorio conformado por las redes sociales. Me complace también compartir estos micrófonos y estas cámaras con el doctor Víctor Hugo Vargas Perales, con quien me une una amistad desde hace ya bastante tiempo. Y hay que decir, Marco, que estamos grabando en un momento en que la lluvia tan característica propia de esta zona montañosa de Huatusco está arreciando fuertemente, y eso como que le da un toque muy especial al programa que grabamos aquí en la ciudad de Huatusco. Y bueno, entramos al tema relacionado a la austeridad, un tema muy polémico que se ha dado últimamente en cuanto al programa que ha anunciado López Obrador, este programa que lo va a tomar a partir de que asuma ya el control como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Controversial porque habla de un tema de austeridad, y vemos que por otro lado se casa uno de sus amigos cercanos a él con un despilfarro de recursos, y precisamente hay un cierto tipo de polémica, ¿no? Y por el otro lado también ahora los diputados se aprobaron un presupuesto interesante para lo que es ahorita ya finalizando este periodo que está por finalizar en diciembre. Bueno, con relación a eso, yo lo que quiero comentar es que efectivamente, si algo llamó la atención cuando Andrés Manuel era el candidato en esta tercera ocasión a la presidencia de la República, aunque no debemos olvidar que en las dos ocasiones anteriores también lo hizo, pues lo hizo de manera reiterada, y en ese recorrido que ha hecho por el país, una de las banderas que enarboló fue el de la austeridad, y decía yo que eso es muy probablemente uno de los aspectos que más despertó la atención de la ciudadanía, porque la ciudadanía, y hay que decirlo con la palabra apropiada, experimentaba ya un hartazgo sobre lo que venía observando y viviendo del dispendio de las administraciones gubernamentales que nos han regido, que han regido los destinos de este país, y que salta a la vista y que podemos citar muchos ejemplos. En esta ocasión, como decía Andrés Manuel, la tercera es la vencida. Bueno, pues la circunstancia, hay una apotegma dentro de las reglas no escritas de la política, de que es el hombre y su circunstancia. Y entonces en estos momentos la circunstancia ya le fue muy favorable y coyuntural a Andrés Manuel, pero insisto, teniendo por encima, teniendo adelante la bandera de la austeridad. El problema, como bien lo citas, Marco, es que en el transcurso de estos días, y sobre todo conforme se ha ido aproximando la fecha de inicio de la administración que va a encabezar Andrés Manuel con su equipo, hemos visto lo que doy yo en llamar una serie de resistencias y de reticencias acerca de esa austeridad que nosotros como ciudadanos queremos ver en quienes nos gobiernan. Tú citabas el caso más claro, el caso más cercano, que es esta
boda fifí, como así le han dicho los periodistas, retomando y parafraseando al mismo Andrés Manuel cuando hacía mención de la prensa fifí. Bueno, pues ahora nos encontramos con una boda fifí encabezada quizá por su más cercano colaborador, y que no solamente destacaron los medios de comunicación nacionales, impresos y a nivel virtual, sino que llamó la atención sobre revistas de sociedad del jet set, como aquella revista española que lleva mucho tiempo de circular y que se llama Hola. Eso ha generado una desconfianza, eso ha generado incertidumbre y ha dado elementos para llevar a cabo una serie de comentarios llenos de juicio analítico, reitero aquí esto, porque no es un buen mensaje. Cuando tú citas ese ejemplo, yo agregaría que Andrés Manuel ha dicho de que era la boda de su amigo, que ellos asistieron como invitados y que ellos tenían la libertad de organizar su dinero, utilizarlo en esa fiesta como quisieran, pero el momento no es el oportuno. También no se puede hacer aspavientos de un dispendio de esa naturaleza cuando es uno de los más cercanos colaboradores del presidente electo. Por otro lado, como también has manifestado, vemos esas resistencias en los legisladores, en quienes van a integrar las cámaras representativas del pueblo de México. Esas resistencias para no bajarse los sueldos. Yo estoy recordando el caso de el artista, bueno, más bien diría yo, no tanto el artista, el actor Sergio Mayer, cuando dijo que esto es lo que voy a ganar como sueldo. Esto yo no lo ganaba cuando estaba dedicado a la actuación. Bueno, él sabía a lo que se atenía entrando en esta circunstancia política, y no es una declaración afortunada. Y por otro lado, pues el ejemplo que tenemos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con esos sueldos estratosféricos que rebasan al sueldo que va a recibir el presidente electo, que se ha bajado el sueldo y que ya nos ha dicho la cantidad que va a recibir, y estos sueldos estratosféricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus ministros, pese a que después hayan tenido encuentros con el propio presidente electo y su equipo, y que manifestaran los ministros, los representativos de la Suprema Corte de Justicia, comenzando por su presidente, de que harían un ajuste a los sueldos. Ahí, esos ejemplos que estoy entrando más en detalle, derivado de lo que tú expones en tu inicio de este programa, nos lleva a una serie de incertidumbre. La palabra que está latente en el medio mexicano en los días políticos que estamos viviendo previo a la toma de posesión de la nueva administración federal es que como ciudadanos hay una incertidumbre. Así es, y coincido con usted, maestro, en todo lo que está usted comentando. Doctor, ¿se equivocó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador haber asistido a esta boda donde él habla de austeridad y un despilfarro de recursos, volviendo otra vez al tema de su amigo muy cercano a él? Es difícil responder que si se equivocó o no, esto lo vamos a ver con el tiempo. ¿Qué tan acertado fue? Lo que sí fue muy acertado es haber enviado de entrada el mensaje a los mercados del dinero internacionales un proyecto de austeridad. Hasta ahí van fabulosamente las cosas, a grado tal de que cuando él habla de un estado quebrado, y que sí lo está, hoy México es un estado en quiebra en muchos aspectos,
en el aspecto social mismo, en el aspecto político, en el aspecto de leyes y de aplicación del Estado de Derecho. Verdaderamente no pasó nada absolutamente. ¿Por qué? Porque previo a esto ya se venía mencionando la intención de la austeridad, ¿sí? Obviamente una cosa es el deseo de quien quiere y ha vivido dentro de un proyecto de austeridad, porque así lo ha demostrado en los últimos años dentro de su quehacer político, trasladándose en vehículos comunes y corrientes, recorriendo el país principalmente por vía terrestre para obviar gastos. Este mensaje aunado al que se hace después de haber ganado el proceso electoral es un mensaje fabuloso a los mercados del dinero internacionales, ¿sí? La Cámara de Diputados pues está intentando como aquí másteres hacer algo para llevar a cabo este proyecto de austeridad. Pero esto me recuerda la ley de la resistencia. Me dice un amigo ingeniero que para poder llevar el agua de este lago hacia tu destino, se tiene que utilizar un equipo. Y ese equipo, que es una bomba, tiene una gran potencia, ¿sí? Pero el roce de las paredes en el transcurso del viaje le va restando fuerza a la conducción del agua y al último llega una gota o no llega absolutamente nada. Esto es lo que nos toca ver de aquí para adelante, qué es lo que va a pasar con los diferentes actores políticos. Dice, yo no quiero ese proyecto de austeridad, pero quienes están más insidiosos en echar abajo el proyecto de austeridad, y lo vemos en la mañana, al mediodía y en las tardes, es la prensa. La prensa no está acostumbrada a trabajar en un proyecto de austeridad y existe una gran resistencia. En alguna ocasión lo mencioné, las plañideras de ese sistema son los que llegan a llorar, ya sea por paga o sin paga, porque ven perdido su fuente de ingresos y sus fortunas a través de los comentarios que se realizan dentro de la televisión. Están sumamente insidiosos, echando culpas de tomas de decisiones que nunca se dieron por este grupo que todavía ni siquiera toma el poder. Estoy hablando del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se están pasando por debajo acuerdos internacionales de preservación del medio ambiente, se están pasando las vivencias que tenemos en forma continua y constante en la Ciudad de México, que fue un gran error haberla hecho en donde se encuentra ahorita en este momento y que todavía no termina de secarla. Y sigue la prensa repartiendo culpas a quienes no planearon, no estuvieron donde se planeó, ni tomaron los acuerdos para poder iniciar un proyecto que se da arranque en el periodo de Fox hace 18 años y que hoy se ha convertido en un dolor de cabeza para la nación, verdaderamente. Pero todo esto, una resistencia dentro del mismo grupo de Morena, de algunas gentes que no están de acuerdo en percibir un salario menor, se convierte en un verdadero galimatías que se tiene que resolver. Esperen que empiecen a tratar de poner orden en el sindicalismo corrupto de esta nación, ¿sí? Principalmente estoy hablando de Pemex, con todas las artimañas que manejan y cómo se maneja el sindicalismo, y Comisión Federal de Electricidad, ya que llega blandito el magisterio con lo que Peña Nieto le hizo. Así es que vamos a ver más adelante, mi querido Toño, cuánta de esa agua que se quiere para poder
a alimentar a este país, puede llegar. La resistencia, nada más, ¿quieres expresar un proyecto? Dile ahorita, me gustaría tu proyecto, pero me gustaría que me vieras mañana, ¿sí? Esa pérdida de 1 minuto, por 10 gentes son 10 minutos, por 100 son 100 minutos, por 1000 son 1000 minutos, y por 10.000 y así sucesivamente se van a ir multiplicando los minutos y los minutos para echar abajo cualquier proyecto, nada más siendo pasivo. No lo hago ahorita, lo hago más tarde, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver de qué manera se rompe esa resistencia. Maestro, hablaba el doctor en sentido de la prensa, que es responsable de todo este tipo de situaciones de polémica. ¿Cómo lo ve usted de ese punto? ¿Realmente es responsable la prensa o realmente no se están haciendo bien las cosas en el equipo de López Obrador? Mi querido y estimado amigo, nunca dije responsable. Son copartícipes y están actuando como plañideras, ¿sí? Las que lloran en el velorio están desesperados porque se les cae. No, ellos no tienen, son parte del problema. Parte de esa situación, pero también, o sea, o es también la gente lo analiza de otra forma y están viendo que no son las situaciones que ellos pensaban. A ver, yo lo que tendría que puntualizar, si me lo permites, Marco, con relación a esto que se está tocando en estos momentos, es que no debemos olvidar, vuelvo al ejemplo y a la referencia de Andrés Manuel. Yo he llevado el seguimiento de cada una de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Hagamos un poquito de esa historia. Cuando él menciona por primera vez, parece que lo estoy viendo en la conferencia de prensa en la calle, en la declaración en banqueta, y le dicen los reporteros de esas críticas que está recibiendo por parte de la prensa, es cuando por primera vez Andrés Manuel dice la prensa fifí. Pero ojo, él hace la aclaración y dice, no son todos, es solamente un sector. Entonces, hacia eso quiero conducir mi respuesta a lo que me preguntas. Si nosotros vemos el amplio universo de la prensa, parto como punto de referencia en la prensa nacional. En estos momentos no voy a tocar mucho a la prensa internacional porque merece otro tratamiento. Pero en lo referente a la prensa nacional, y si nosotros vamos analizando, y sobre todo después de ese análisis de la lectura que hacemos de, a su vez, la forma en cómo perciben los reporteros, los articulistas al proceder del presidente electo y su equipo, nos vamos a encontrar con esto. Aquí hay que tomar las cosas de donde vienen y todos debemos saber que también en los medios de comunicación van representando también sus propios intereses, su propia política a seguir, y creo que como ciudadanos estamos a la altura y a la madurez también necesarios de poder discernir, ojo, utilizo la otra palabra clave, discernir cómo va la tendencia de quienes articulistas y reporteros llevan a cabo sus críticas en el proceder de Andrés Manuel con su equipo. Y vamos a encontrar simpatizantes, vamos a encontrar a una prensa que antes lo atacaba, pero que ahora ha cambiado su forma de ser, su forma de proceder también, porque le ha convencido ese patrón de conducta y ese discurso que ha mandado como mensaje el presidente electo. Y obviamente hay una prensa que demuestra desconfianza, que sigue demostrando desconfianza, que no ha terminado de asimilar el asunto de un cambio. Aquí algo más que yo tendría que agregar.
Como ciudadanos nos debe quedar claro que si partimos del hecho de que un amplísimo sector de la población votó, como ya lo vimos estadísticamente hablando, a favor de los planteamientos de la plataforma política de Andrés Manuel, es porque están deseosos de ese cambio que debe experimentar el país. Pero también a través de los medios de información estamos viendo, y lo podemos decir también en los comentarios de personas que vamos platicando con ellos, podemos ver también a un sector de la población que está reticente a esos cambios. Pero, insisto, debemos tener algo muy claro, que vienen sí cambios, así como lo plantea Andrés Manuel y su equipo, vienen cambios en la administración. Es más, recordemos en los debates y luego en las siguientes declaraciones de manera sucesiva que Andrés Manuel ha dicho, son cambios, lo cito textualmente, son cambios, vienen cambios, pero con orden. Voy a repetir, son cambios, pero vienen cambios con orden. Entonces, este país necesita en su sistema político una reingeniería. En eso estamos de acuerdo. Este país necesita un cambio estructural. Andrés Manuel ha dicho la cuarta transformación. Entonces, no hagamos lo que se dice en filosofía, juicios a priori. Tenemos que esperar a que llegue el momento. Ahorita están los mensajes, en estos momentos se está diciendo se va a hacer esto, estoy nombrando a determinadas personas, pero esperemos a que se lleguen los momentos para entonces sí tener todos los argumentos determinados y específicos para poder ir entonces inaugurando una primera fase de evaluación, porque tengo la sensación de que hay como una forma adelantada de decir este gobierno no va a funcionar, y se está también tomando en cuenta a gobiernos municipales en donde ya está Morena, la fórmula de Morena, trabajando. Van en esos gobiernos municipales, van alrededor de 6 meses, creo que es un corto tiempo también para poder decir esto funciona, esto no funciona. Hay que dejar que se lleguen los tiempos del ejercicio administrativo, por lo que hemos optado políticamente en la conducción, en los destinos de este país, y conforme vaya transcurriendo eso, entonces sí emitir nuestros juicios no adelantados ni posteriores, en su justo momento. Así es, coincido en esa parte con usted, maestro. Efectivamente, todo esto es todo un proceso, ¿no?, de planteamientos que está haciendo el presidente electo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Entorno. Ya regresamos con Entorno y bueno, coincidía yo con lo que comentaba usted, maestro, en esta parte de que efectivamente no hay que hacer juicios a priori, hay que esperarse todavía a que tome posesión, pero pues siempre va a haber esa inquietud, ¿no? Esa inquietud de que toda esa gente, porque así es, o sea, la realidad ahí está, las estadísticas ahí está, el ahora presidente electo arrasó, entonces se le va a exigir más que a los demás presidentes, porque no habían tenido una elección triunfadora como aplastante, por decirlo así, que tuvo López Obrador. Doctor, quería comentar el tema decía usted anteriormente de los sindicatos, hablaba de Pemex, pero ¿qué va a pasar con los maestros? Con la cuestión de que se maneja, que probablemente regrese el Gordillo, todo ese tipo de situaciones. En cuanto al tema de la austeridad, desde luego. Obviamente, yo nomás quiero retomar un poco el tema de la austeridad de la prensa. 10,000 millones de pesos invertidos por la Presidencia de la República en televisión
no es cualquier cosa. Y quien se siente que le van a cortar todos esos recursos, pues no creo que se vaya a quedar quieto. Hay mucha gente que le está apostando a que este gobierno no va a funcionar y que sigue apostando, se siguen echando culpas, como se le echaron culpas en ocasiones anteriores de lo que hizo Bejarano, que en última instancia estaba dentro de la legalidad, como le echaron culpas de lo que hizo el tesorero del Distrito Federal, y no recuerdo cómo se llamaba, y que pagó por su responsabilidad. A hoy se le echa culpa por la hechura del aeropuerto, ¿sí? Aunque fue una mala toma de decisión, la mala toma de decisión es de Andrés Manuel, no es de quienes la tomaron desde hace 18 años. Entonces la prensa está haciendo su juego y está vendiendo su producto y quiere venderlo adecuadamente, como antes se vendía. De eso podemos hablar de que existen periodistas con 3.000 millones de fortuna, otros con 500, 700, 800. Pues ¿de dónde salió? En Estados Unidos no se da esa fortuna dentro del gremio de periodistas, ¿sí? Y tomándola en consideración, ahorita viene el gran problema de los sindicatos, ¿sí? Los líderes sindicales no van a dejar el poder que tienen. El deteriorado, ya comiste y te vas, le dicen a Romero de Champs. ¿Cómo crees? Detrás de Romero hay una camarilla de individuos dentro del sindicato petrolero, terrible completamente, y por los antecedentes históricos. Acuérdense del Güero Quijo, de Torres Juan Carlos, quienes en determinado momento tenían el poder, entre comillas, pero quienes mandaban eran otros. ¿Y cómo terminaron? Verdaderamente esto no se puede pasar desapercibido. Esperemos una respuesta de esta índole, una guerra sucia dentro de la transformación, el intento de transformación del sindicalismo, tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Pemex y todavía dentro del magisterio. Regresa Esther Gordillo. El Esther Gordillo, no sé qué compromisos políticos haya hecho, dice que para apoyar la campaña de Andrés Manuel. Hay quien descaradamente dicen que quieren una posición porque son ahijados de su madrina y porque pertenecen a ese grupo político, ¿sí? Y como lo han externado abiertamente, bueno, ¿qué es lo que va a pasar dentro del magisterio? A punta de golpe lograron fracturarlo y quitar a la lideresa, porque considero que no había otra manera de hacerlo. Aquí con tibiezas no sé qué vaya a suceder. O regrese y retoma el poder y se siguen haciendo las mismas prácticas, o en su defecto se utiliza la misma técnica para fracturar el sindicato petrolero y el sindicato de electricistas y a los demás sindicatos charros que no han venido funcionando, nada más para enriquecer a los líderes. Bueno, retomando, yo quiero retomar un poco la cuestión de la prensa y de las palabras que decía también el maestro. No toda la prensa, no vamos a generalizar todo, vamos a separar, o sea, no vamos a comparar jamás a Carmen Aristegui con Televisa, ¿no? O la revista Proceso, una revista de información y análisis, para mí una de las mejores en el país, con determinada revista, ¿no? Entonces hay que ir determinando todo ese tipo de situaciones, porque no vamos a generalizar que toda la prensa está encaminando un tipo de situaciones para desprestigiar, ¿no?, a López Obrador por la cuestión de la publicidad, ¿no? Hay prensa que de alguna manera pues subsiste la mayor parte de medios de la publicidad, pero no vamos a comparar, vamos a comparar, ¿no?, el medio de calidad, de credibilidad como es Aristegui, a un medio que ya no lo tiene hoy en día como es Televisa, ¿no? Ese sería mi punto. Maestro, pues algo que quiere usted comentar, nos vamos yendo ya de lo que es este programa de entorno y el tema sobre la austeridad. Bueno, yo quiero agregar algo que me parece también muy importante, dos cosas derivado de lo que ha dicho Víctor Hugo Vargas, y que también creo que es necesario puntualizar. Es muy cierto que hemos visto en lo referente a los sindicatos
hemos visto prácticas viciadas, muy viciadas, y que deben rectificarse, tienen que encaminarse esfuerzos para que el Estado-gobierno pueda enderezar este ambiente. Sin embargo, algo que también yo debo decir me preocupa es como que dentro de un sector de los círculos de poder estuvieran apostando ya desde hace un buen rato en el México neoliberal que hemos estado viviendo, a que los sindicatos de alguna manera, me atrevo a decir, desaparezcan. Y eso no es así, tampoco va de esa manera. Los sindicatos son necesarios. Los sindicatos tienen que estar del lado de la clase trabajadora. Los sindicatos tienen que manejar congruencia. Y también me queda luego entonces muy claro que Andrés Manuel, que está muy imbuido en su formación política, en su formación ideológica, de una actuación que debe haber por parte de los sectores representativos de la sociedad, como lo ha vislumbrado la Constitución política que nos rige, deben tener la transparencia y la congruencia para en todo momento velar por el beneficio de la clase trabajadora. Los sindicatos, lo que yo quiero decir con esto es que los sindicatos no se pueden desligar ni se deben desligar de la clase trabajadora a la que se deben. Doy un ejemplo. En el asunto de la reforma educativa, veo con preocupación de querer manifestar o exponer que los sindicatos son los culpables también de toda esta situación que ha prevalecido en el sistema educativo. Tampoco es así, se me hace una declaración como no muy bien pensada. Soy testigo, y si en otra ocasión pudiéramos tocar nuevamente este tema, o en específico el de la educación, yo podría ejemplificar, porque soy testigo de proyectos que se han intentado por parte de los sindicatos para que, sí es cierto, velan por la clase trabajadora, por su beneficio y por su bienestar, que no deben desligarse, pero también los sindicatos deben contribuir a elevar, ojo, los sindicatos deben contribuir a elevar la formación académica de sus docentes. Ya se hicieron algunos intentos, insisto, puedo citar los ejemplos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque una de las cosas que se pelearon en el proceso revolucionario de 1910 y los demás acontecimientos y que quedaron plasmados en la Constitución es la seguridad social. Y entonces la naturaleza de los sindicatos que emergieron como tales fue precisamente esa, velar por la seguridad social de la clase trabajadora, y aquí incluyo al magisterio también. Entonces no podemos apostar a que desaparezcan los sindicatos, sino que deben estar formando parte de nuestra sociedad, pero en todo tiempo ser nosotros vigilantes todos de que cumplan con sus objetivos, con su razón de ser, que es lo que básicamente a los que nos tenemos que abocar. En lo que se refiere al aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México pues es una papa caliente, es una papa caliente que hereda Andrés Manuel y todo su equipo, y que, como ya aquí se ha manifestado, pues ahí se echó a andar con la administración, sobre todo de Peña Nieto, y con los antecedentes que competen a la administración foxista y a la administración calderonista. Tengo la sensación, por lo que he estado estudiando de este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que parece ser que estuvieran orillando a Andrés Manuel a que se aprobara la única opción que se supone que existe en razón de lo que ya está creado, que es el de Texcoco, amén de todas las consecuencias negativas que esto ha acarreado. Porque debo decirle
a la opinión pública de que algo que no debemos olvidar es que este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está pensado en su infraestructura como uno de los aeropuertos más grandes del mundo, y nuestro país no está para hacer una erogación más de lo que ya se ha hecho por parte del gobierno federal. De ahí que Andrés Manuel ha insistido fuertemente en que a donde vaya a construirse, en las opciones de Santa Lucía y en las otras dos que ya se han mencionado, o en la misma de Texcoco, tuviera que intervenir ya el sector privado y ya no sacrificar más la Reserva Federal, como también se ha dicho por ahí muy delicadamente, que se tocaría la Reserva Federal. Eso sería un error garrafal, o seguir sacando los recursos federales propios de la administración que estuviera inaugurándose. Bueno, aparte de ello, las consecuencias que nos han dicho los demás grupos que han protestado por la construcción de este nuevo aeropuerto, la contaminación, se habla de la laguna, el lago Nabor Carrillo, con todos los agravantes que hay en la extinción de especies animales y de vegetación que conllevaría este proyecto. Es decir, como una primera parte concluyente, porque vamos a ver conforme avancen los días cosas interesantes, es que no se debe acorralar a la administración entrante sobre este nuevo aeropuerto. Y me parece muy atinado por parte de Andrés Manuel y su equipo, el ingeniero Jiménez Espriu. El ingeniero Jiménez Espriu ha ratificado las declaraciones de Andrés Manuel de que por eso es importante ese referéndum, esa manera de pedir la opinión también de la sociedad. Se me hace muy delicado que digan, no, tiene que intervenir nada más el personal especializado, el resto de la sociedad no. Es que es una forma de involucrar a la sociedad para que Andrés Manuel diga, la sociedad tenemos que pulsarla en su opinión, aceptando o no aceptando este proyecto. O sea, son cosas así, en un análisis así bien pensado, bien objetivo, tenemos que ir analizando cada parte por parte, y no caer en resoluciones o en expectativas muy aceleradas, porque sería algo muy delicado. Doctor, su último comentario. Sí, si tomamos en cuenta, voy a tratar de ser breve, si tomamos en cuenta que el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Hay un refrán que dice, mal comienza la semana al que ahorcan el domingo. ¿Sí? El problema del aeropuerto de la Ciudad de México es un enfrentamiento entre la iniciativa privada con sus recursos y el gobierno que todavía no entra, en donde se le están echando las responsabilidades y todo. Esto va a traer como consecuencia que si no se llega a ese acuerdo va a haber un distanciamiento, un distendimiento, o va a haber una ruptura, pero de que se pone contra la espalda al gobierno, se le pone. Pues gracias, maestro, no me queda más que agradecerles nuevamente estar aquí con todos nosotros, también al doctor Víctor Hugo Vargas por su presencia, y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue En Torno, se despide Marco Antonio Jaca Solava. Buenas noches.